Y siempre íbamos a la casa de esa señora. Ella tenía dos niños, un varón y una hembra. Ella era mucho más joven que mi mamá, incluso ella parece que enviudó muy temprano. Mango, había una fruta que se llamaba lima limón, le decíamos, que era bien refrescante comérselo, era bien bueno. Pero no fue ni una ni dos veces que le dimos a Luis el borracho para que nos dejara ir allá a ver el mar. Hola, que bellas y bellos, bienvenidos a Sanidades, bienvenido al capítulo 19. Esto se llama Ezequias en el campo 2, la parte 2 del campo, y espero que les guste esta entrega. Ocurrieron 6 años después del evento de la primera parte del campo. Ya yo era un teenager totalmente y yo tenía una gran pasión. Las chicas, no. Andar de noche, no. Mi pasión era manejar. Procuraba ir a todos los mandados para que me dejaran ir en la camioneta y así. Una obsesión por manejar. Y para esas fechas, casualmente en horas de la noche, en mi casa reciben una llamada de que había muerto alguien muy especial de ellos y que había que ir a la loma el otro día. Incluso se cerró el negocio familiar para cumplir. Parece alguien importante, yo no tenía ni idea quién era. Mi papá me dijo, tienes que ir. Y yo, no tengo que ir, no tengo obligación legal de ir para allá. Yo recuerdo haberle metido la excusa a mi papá de que al otro día tenía escuela y que no iba a subir porque yo estaba luchando por el meritorio del curso. Yo quería ser el meritorio del curso. Y le dije, no es verdad que yo voy a faltar a la escuela para ir a un velorio, que usted puede ir con mami tranquilamente. Y me dice, papi, vamos que te voy a dejar manejar. Y dije, no, esa clase yo la copio mañana. Y cogí mi camioneta y subimos. Me acuerdo que cruzamos curvadura, la subí como un campeón. Me sentía realizado por haber subido curvadura en segunda. Y ya ustedes saben. Cuando cruzamos por la entrada de donde íbamos siempre, habitualmente, en la historia que le conté, cruzamos más para arriba. O sea que era más lejos de donde estábamos. Yo pensé que era alguien de ahí, pero no. Entonces subimos y ahí sí recorrimos alrededor de 2 horas. Y cuando llegamos al sitio, a mi papá le dieron una grata bienvenida. Al parecer no era ahí todavía el velorio, pero le dieron una grata bienvenida. Al parecer ahí era que él vivía. Esos eran sus vecinos, vamos a decirlo así. Y entonces él me dijo, ven Julián, mira, en ese filme ahí era que estaba la casita de nosotros. Y yo dije, oh, ¿y qué pasó con la estructura, con la casa? Y ahí comienza, señores, lo que es mi pasión por el vocabulario campestre. Rápidamente un señor de ahí me dice, la casita de tu papá, fulanito se llevó los setos. Se llevó los setos y se lo llevó para cerca de él y lo pegó para allá. Al parecer, los setos eran los pedazos de cana que hacía la simulación de la madera y se lo había llevado. Y eso. Bueno, rápidamente recorrimos y yo me di cuenta de que el camino cruzaba literalmente por adentro de la casa de uno de los moradores. Era como decir que tú estuvieras en tu casa y que la calle cruzara por el lado de la cocina y que tú estés cocinando ahí, ¿cómo tú estás? Y que cruce un caballo, que cruce un camión. Le pregunto a mi padre qué pasó ahí, que como esa calle está literalmente por la entrada, por adentro de la casa de un morador. Y me dice otro hombre de los que están ahí, lo que pasa, mi hijo, que en antes significa en los tiempos de antes. Dios, en antes, qué bacán. Lo que pasa es que en antes, si ahí había un trillo que la gente pasaba, cuando alguien compraba esa propiedad, había que dejar ese trillo, eso era una ley. Entonces el señor difunto, que paz descanse, lo hizo así porque eso sí tenía ese difunto que, mire, todo está aquí, todo de ahí, puesto aquí es de ahí. Lo que pasa es que él lo fue dando a la gente porque era un hombre bueno. Se quitó el sombrero y se persinó. Y yo, Dios mío, vamos para el velorio del don. Y yo nunca había visto tanto vehículo, tanta gente, tanto caballo en mi vida. Bueno, llegamos y a papi le pusieron el cosito ahí negro, o sea que papi era importante, por eso era el énfasis que nos hizo de ir allá a cumplir. Cuando subimos, efectivamente muchísima gente, señores, y yo hice lo que siempre procuro hacer cuando voy al campo.
irme para donde están los viejitos a comer boca y a nutrirme de esa gama de vocabularios, de palabras de ellos de allá, de esos dialectos de ellos de allá, y nutrirme. Cuando me acerco están hablando del Señor difunto. Yo no fui a dar el pésame, yo no soy bueno en eso, sino que me fui para donde los viejitos y estaban hablando del Señor. Rápidamente estaban diciendo que el Señor era bueno en el peso, que si ahí habían qué sé yo cuántos kilos de cacao, Él te lo podía decir sin necesidad de pesar. Y comenzaron a hacer uno y otros cuentos de Él, que una vez había una pila de cacao y que Él dijo había tanta y que nada más falló en 2 onzas y que así sucesivamente. Bueno, el que está narrando el cuento dice, porque el señor Vitolo, se llamaba Vitolo, el señor, y me dijo una vez a mí, ¿usted sabe por qué yo cuando siembro más de 5 matas? Porque mi papá me enseñó que hay que sembrar para uno, para comer y para dejar. Porque si usted siembra para usted solo, no va a poder compartir. Y yo, Dios mío, le estoy fallando a Vitolo, porque yo no he sembrado ni un ají. Y dice otro señor por ahí, y no fue Fellito que dudó de él, de que no sabía pesar nada. Fellito no creía. Dice, sí, Fellito una vez, pero fue con plátano. Vitolo le dijo que habían 119 racimos de plátano. Y él decía que no, que había menos. Y se armó la puerta usted, y Fellito decía que no adivinaba, y don Vitolo decía que sí adivinaba. Y no reunieron más plátano porque a Mercedita se le dañó la guagua. Pero eso habían racimos de plátano ahí. Pero Fellito, con su segunda intención, escondió como 6 racimos, para que cuando Vitolo dijera el cálculo, meterle los racimos ahí para que se equivocara, porque era bellaco el hombre. Pero usted sabe que Vitolo era más zorro que él. Por cierto, mi gente, ¿por qué hay gente como Fellito? Dios mío, si don Vitolo es una institución de la loma, que sabe marcar y decir cuánto hay ahí, vamos a creerle a don Vitolo. ¿Por qué hay gente como Fellito? Siempre tiene que haber gente como Fellito, Dios mío. Líbranos de gente como Fellito. Y llegó la hora del pese. Y cuando están ahí, le dice Vitolo, ve, hay 119 racimos de plata, sin contar lo que usted sacó. Y ahí eso se fue abajo porque le ganó la puerta a Fellito. Mire, yo me engranó, porque que yo amo esa vaina. Y fue tanta mi emoción que como que me emocioné. Al ver que Vitolo había ganado, me emocioné. Y el que estaba contando me dijo, créalo, mi hijo, créalo. Y yo, claro, Dios, claro, lo creo. Pero eso ahí era un festival de conversaciones y yo estaba con las 2 orejas así, yo que bastante grande la tengo. Y por aquí decían, yo le dije a ellos que no hiciera esa tambora con ese cuero chivo. El cuero chivo joven no da tambora. Y te daban ahí un concepto y yo, coño. Y se escuchaba por este lado, las que están tristes son las bichuelas de Justino. Y decía uno, es que yo le dije a Justino que la bichuela se siembra de grano de 2 en 2. La bichuela se siembra con 2 granos juntos. Y más si son de esos largos, yo acumelo. Y decía uno por aquí, al puerco le puede faltar a flecha y no agua. Porque el crecimiento de los puercos está en el agua que usted le eche. Y miren, yo estaba tan fascinado que yo quería salir de ahí, a hacer tambora, a sembrar habichuelas y a criar puerco. Entonces, el velorio estaba en expectativa de la llegada del compadre de Vitolo, don Mariano, que llegaba de los Estados Unidos, y estábamos esperándolo a él para hacer el proceso del entierro. Entonces ahí llegó don Mariano y toda la concentración se fue para allá a recibirlo, mucho lloro, se puso un poquito triste ahí la situación, pero de repente el señor Mariano se veía que era un señor también de campo. En esta parte de la historia no quiero que se rían mucho, porque vamos a respetar la voluntad del señor Vitolo. El señor Vitolo en uno de esos días le había escrito al compadre en un papel de colmado todas las cosas y voluntades que él quería que se realizaran cuando él falleciera. Y para resumirle un poco esas peticiones que tenía el señor Vitolo, en el papelito decía más o menos así: a Maximiliano me le van a dar el caballo blanco, a doña Rosa me le van a dar 10 cabezas de puerco, porque un día se me cayó un puerquito por una barranca y ella subió su puerquito y me lo rescató.
10 cabezas de puerco para doña Rosa. Agustín me le va a dar un becerro porque un día tuvimos una discusión con eso y no me quiero ir al cielo con esa quiquilla. Y yo que quería seguir comiendo boca ahí, me hace seña mi mamá que vaya a dar el pésame, que yo no había dado el pésame. Y yo, mami, en el mejor momento ahora. Bueno, tengo que ir a dar el pésame, entro. Cuando entro a la casa veo una señora que está llorando en el ataúd, me imaginé que era la viuda. Y después de ella había otra señora que yo como quise como reconocerla, le vi la cara. Ella me dijo, Julia, mi hijo, gracias. Y me abrazó. Mi cerebro estaba tratando de recordar quién era la señora y en eso, automáticamente en ese mismo momento, empezó el rosario. Y me di cuenta que ella era que estaba comenzando el rosario. O sea, ella era la que hablaba y los otros respondían. Para los que han visto todos los capítulos de Sanidades, saben que para esa fecha yo era un devoto fiel de la iglesia, yo pertenecía a todas las cosas de la iglesia, incluso ya había cumplido 3 años en el seminario cuando quería ser padre. Y todo eso de su rosario, cosas que se dicen en velorio, misa, yo me las sabía completamente bien. Y cuando terminaron las 10 bolitas que dijo la señora, que ya yo me decidí a retirarme, ella me jaló por el brazo y me dijo, sigue tú, ahí en el velorio, pero a mí no me preocupaba porque como le dije, ya yo me lo sabía todo, incluso yo le hacía un cantadito al final, de tu vientre Jesús, y ya ustedes saben, cuando terminé, que terminó el rosario completo, porque yo fui en la segunda estación, como le dicen, y eso, esa oración, ese velorio, se volcó hacia mí, porque yo era un niño prodigio de la religión y todo el mundo comenzó a abrazarme, a besarme y a felicitar a mi mamá y yo, pero felicítenme a mí. Cuando volví al grupo donde estaba el señor Mariano repartiendo, ya había repartido todo y ya quedaban como los últimos retrojos, como dicen para allá. Retrojo, para los que no saben, son las cosas que van quedando. Y dice Mariano, bueno señores, esa fue la voluntad de don Vitolo, pero ahora yo voy a hacer algo por mi voluntad. Vamos arriba, Mariano, díganos qué es lo que va a pasar. El compadre Vitolo tenía un secreto. Y a pesar del dolor que embarga esta familia, yo a esta vez lo voy a decir. Miren, ustedes ven la viuda ahí. Está bien que el compadre amar a esa mujer, le dio todo lo que le pudo dar. Quizás más de lo que él podía darle. Pero esa no es la mujer de compadre. Ese no era el amor de la vida de compadre. Y muchos de aquí lo saben, y yo vengo a decirlo. El amor de compadre era Milady. Cuando dijo Milady, se fue abajo todo porque la gente comenzó como a afirmar y a sospechar y todo. Y a pesar de que Milady se casó con Ramón y de Blanco, el borracho ese, que lo único que hizo fue dañar a Luis. Porque Luis no es hijo de ningún Ramón. Luis es hijo de ese señor que está muerto ahí en esa caja. Yo, Dios mío, Luis el borracho era hijo de Vitolo, Dios mío. Esto se va a caer. Esto se va a caer. Qué maldito funeral más bacán. Y decía Mariano, y de los 3 muchachos de don Vitolo, hay un cuarto que Luis es el borracho. Así que la voluntad de compadre es que Luis toque igual que los otros 3 muchachos. Quizás algunos de ustedes están pensando, coño, pero Vitolo es Bartolo, la viuda de doña Carmela, la señora que me abrazó en el Rosario, la hija donde íbamos. Y mi cerebro hace un flashback y digo, coño, esta es la señora donde íbamos, el campo. Esto encaja todo. Por eso era que el señor Bartolo le perdonaba toda la deuda al viejo borracho. Dios mío, esto es demasiada emoción para mí. Ya quisiera Televisa tener este guión para hacerlo novela, Dios mío. Y yo en ese punto de la historia solamente me lamentaba, queriendo saber qué pudo haber separado esa unión de Milady y Vitolo. A lo mejor una imposición de los padres de, no sé, algo ahí pasó, que arrojó a Milady a los brazos de Ramón el Blanco. Sin querer, porque yo, sin conocer a Milady, asumo que esa mujer también amaba a ese señor Vitolo. Y que fruto de ese amor nació Luis el borracho. Que por más borracho y parrandero y malapaga que fuera, don Vitolo lo iba a representar porque ese era el hijo del amor de su vida. Después de las revelaciones de Mariano, el compadre, salió la viuda. Y yo pensé, aquí se va a armar la de San Quintín. Pero no, la viuda salió muy bien puesta y dijo, lo que en esta casa se va a hacer lo que yo diga.
y yo la pase con esa mujer, no la voy a hacer. Voy a respetar siempre el amor de mi marido hacia ella, pero yo la pase no la puedo hacer. Después, todo lo que él dijo se va a llevar a cabo. A partir de ahí, mi gente, ya yo veía a Luis borracho de otra forma, yo sabía que no era su culpa. Hasta le perdoné los 10 pesos que no había cobrado por dejarme ir a la playa. Nosotros íbamos a la casa de la señora, hija de don Bartolo y Carmela, que el compadre Mariano le decía Vitolo de cariño. Por eso yo no estaba entendiendo en qué velorio yo estaba, pero yo estaba en la finca de ese señor, el que era rico, el que le daba los sermones a papi. Y nosotros íbamos a la casa de la señora porque era la hija donde, a la que mami le cuidaba a la niña. Todo encajaba perfectamente, todo se dio como en 2 horas. Desde que llegó Mariano, se revolucionó el velorio con todo. Y al igual que en Las Vegas, mi gente, todo lo que hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí todo se quedó, nadie dijo nada. Se hizo la voluntad de Vitolo hasta lo último. La viuda respetó todo. Pero yo me quedé esperando la llegada de Milede. ¿Dónde está Milede? Pero Milede nunca llegó, mi gente, porque Milede respetaba muchísimo a la viuda. Incluso, señores, Milede renunció a lo que don Vitolo le había dejado, don Bartolo. Renunció y dijo que no lo quería porque la gran riqueza que don Bartolo le pudo haber dado era reconocer que estuviera enamorado de ella, así como ella lo estaba de él. Pocos meses después, señores, Miledis Altagracia murió. Los moradores del pueblo dicen que fue de un cáncer en un seno. Yo me niego a creer eso. Yo sé que fue por amor. Y yo sé que fue por extrañar a don Bartolo. Porque a pesar de que no estaban juntos cuando estaban vivos, ella tenía la esperanza de algún día juntarse con él. Y como ya había perdido esa esperanza, su cuerpo dijo no más y su corazón también. Y creo que están en el cielo los dos juntos. Una historia de amor maravillosa que se dio en el campo. Y esta maravillosa historia de amor, mi gente, no podía dejar de estar plasmada en algún material visible, auditivo, lo que sea. Y me siento un privilegiado en haberle contado esta historia. Gracias por estar ahí, gracias por darle like. Y no se olviden compartirme y nos vemos en otra entrega. Que vive el amor de campo, que vive el campo. Gracias, mi gente.